bueno, yo asistí a una escuelita unidocente que era 2 horas de camino, pues, donde en esta área donde ir a la escuela era un privilegio. Y ahí conocí, pues, aprendí a leer, a escribir y fui los ojos de mi padre cuando yo ya fui a la escuela, así que con él andaba yendo a hacer las gestiones al pueblo, a comprar cualesquier receta, cualesquier cosa que se necesite. Entonces yo era el privilegiado, yo soy el primero. En ese sentido, fui muy bendecido de estar paseando con él en el pueblo. Así que, y en esa escuelita, no, la maestra, desde el primer grado, nos enseñaba en un mapa muy viejito que tenía en la pared, nos enseñaba que dónde quedaba la capital de los ecuatorianos y la distancia donde nosotros estábamos. Está apagado el audio, no se escucha nada. ¿Ahí se escucha? Sí. Ya. Bueno, entonces en esa escuelita, como les decía, la maestra nos hablaba tan bonito de Quito, pero, o sea, que era la capital del Ecuador, Quito, luz de América, y que quedaba en las faldas del Pichincha. Entonces, ese sueño se me quedó en mi corazón y decía, algún rato tengo que conocer. Así que esperé hasta ya tener mi edad para viajar y llegó el gran día de salir de mi casa. Así que salí de mi hogar equipado con principios, valores y un puñado de sueños por conquistar. Bueno, en este viaje yo creo que conocemos cómo eran los buses de Loja a Quito. Eran unos buses que parecía que no tenían amortiguadores y los caminos también que eran súper difíciles, ¿no? Así que vine acá a la ciudad de Quito parado en el bus, no hubo asientos para mí, pero mi sueño era venir acá. Me sentía tan emocionado y con sueño en el viaje, porque no pude dormir. Así que ya llegando acá, pues pierdo mis pertenencias, Buenas noches, perdón por la interrupción y por llegar tarde. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Sí le escucho, buenas noches. Perdón. Ya. Sí, siga mi querido Noé. Por favor, les solicitamos que puedan permanecer con sus micrófonos apagados, por favor, para no interferir el desarrollo de la programación. Siga mi querido Noé. A ver, bueno, cuando yo vine acá perdí mis pertenencias. Entonces me quedé con la ropa que estaba puesta prácticamente en la calle, sin dónde dormir, sin dónde vivir y nada para comer, porque todo se me fue en la maleta. Así que me tocó dormir en la plazoleta de Santo Domingo. Ese era mi sitio de encuentro y buscando trabajo todos los días. Todos los días me encomendaba a Dios que me guíe qué calle debía de tomar y qué puertas debía de tocar, buscando trabajo. Me tocó pedir para la comida y así fue lo que pude subsistir acá. Y bueno, o sea, tantas cosas que pasan en estos, porque fueron 3 semanas más o menos que estuve así, y sin documentos, sin nada, pero y ya se me hizo como mi casa, la Plaza Santo Domingo, donde había esa visera. Entonces, ya nos conocíamos incluso con la gente que va a dormir ahí y los indigentes, o sea, y esas noches que era una zona roja, que en ese entonces yo no entendía qué era, pero era una zona roja donde había de todo, droga, alcohol, prostitución, todo. Pero bueno, pues ahí
gracias a Dios, me pude proteger. Siempre trataba de pasar desapercibido, me metía un poco en medio de la gente que estaba durmiendo ahí. Pero bueno, y así fue, cómo salí adelante. Entonces, yo quiero resaltar esto porque a veces fácil hubiera sido para mí aceptar alcohol o aceptar la droga, porque lo primero que te invitan es a eso. Entonces, justo esto yo les comparto a los jóvenes, digo, donde quiera que estés, solo tú no aceptas y eso es todo. O sea, tienes que hacerte hasta el enfermo para que no aceptes cualquier cosa que no sea bueno para ti. Y claro, o sea, los consejos de la familia, de los padres, siempre en esos momentos tan difíciles retumban en tu cabeza, ¿no? Así que así pasé hasta que encontré un trabajo, pues, sin documentos, dormí en el restaurante hasta poder yo poder buscarme un cuartito donde vivir. Y bueno, y así trabajé. Trabajé en el bus, trabajé en el de taxista, trabajé en transportes, hasta en construcción. Pero bueno, hasta que, hasta que llegué pues al, al Oro Verde, donde conocí el sushi, fue me enamoré de esta comida japonesa y le dediqué dije, tengo que aprender esto porque aprendí incluso sin entender los japoneses, porque ellos no hablaban español y poco inglés, y trajeron un traductor que no se daba abasto para traducir a tantas preguntas que teníamos nosotros. Bueno, así que vamos con el corazón de emprendedor. A ver, yo creo que siempre he pensado que es mejor emprender por inspiración y no por desesperación. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú te inspiras en algo, tienes esa capacidad de discernimiento. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Qué fin tiene tu emprendimiento? Tienes que tener una visión con propósito, escudriñar tu motivación y crees que viene de Dios. Especialización y enfoque. Trabaja con un espíritu de excelencia para honrar a Dios. Así te vuelves hasta más creativo. Don del servicio. Es importantísimo cuando abres un emprendimiento y liderar con el ejemplo a tu equipo de trabajo. Les he puesto este versículo porque creo que de aquí parte todo. O sea, cuando quieres hacer un emprendimiento y nosotros que estamos que estamos conociendo de la palabra, esto es lo más importante. Yo pienso que de aquí sale tu emprendimiento, sale tu visión para servir al Señor. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una visión con propósito. O sea, como dije antes, escudriñar la visión si viene de Dios. Yo creo que es fácil identificar esto porque tiene otra causa cuando tú quieres emprender. No solo es el dinero. Entonces, si ponemos a Dios en primer lugar en nuestros proyectos, se abrirán puertas correctas y se cierran las incorrectas. Y es así. O sea, yo les digo por experiencia propia. A veces hasta las cosas desagradables que te pasan te sirven para bien. O sea, y cuando regresas a ver atrás, dice, esto que me robaron sirvió para esto. Esto que yo sufrí en las calles sirvió para darme cuántos restaurantes. Esto que yo andaba pidiendo para un pan, y ahora tengo. No tenía dónde vivir, tuve que dormir en las calles, y ahora la casa que tengo. Entonces,
Digo, Dios hace las cosas a propósito y no podemos renegarnos de eso, no podemos perder el gozo. Tenemos que tenemos que hacer todas las cosas en amor a Dios. Que tu motivación no sea solo el dinero. Piensa en cuántas personas más van a surgir contigo. Lo demás viene por añadidura. Ahí está lo del versículo. O sea, yo pienso que estos versículos hay que vivirlos en lo que hacemos, en el día a día. No solo en una conferencia, sino vivirlo en el día a día. Cuando te vas al trabajo, cuando atiendes a un cliente, cuando ves un cliente enojado, atiéndelo con ese amor, con esa dedicación y entiende que hay que tener empatía con los clientes. Entonces, yo creo que de este versículo sale toda tu visión. Trabaja con un espíritu de excelencia para honrar a Dios. Un emprendedor trabaja el triple, pero inteligentemente. A veces queremos emprender, queremos ser solo jefes o queremos mandar, queremos solo decir, bueno, yo pago un chef, pago un ejecutivo y él se encarga. Cuando uno emprende, tiene que estar pendiente del negocio, trabajar, como digo, duro, pero inteligentemente, siendo estratega, sabiendo delegar. Esto de saber delegar también es muy importante. ¿Y a quién delegar? Preparar la gente que vas a tener y delegarle, porque no puedes delegar nomás a cualquier persona. Guía, inspira con el ejemplo, trabajando hombro a hombro con tu equipo. O sea, esto es clave, o sea, con el ejemplo. Yo siempre he creído que el ejemplo arrastra. Qué triste que es ver a un jefe que te da órdenes y no sabe de qué se trata. Y a veces tienes que enseñarle. O sea, con todo gusto le enseñas, pero a veces con la prepotencia que te ordenan, eso es lo que a veces molesta a la gente y el equipo se desintegra. Entonces, es muy importante esto de liderar con el ejemplo. Porque si vas a hablar de disciplina, tienes que ser disciplinado. Si vas a hablar de trabajo, tienes que ser trabajador, tienes que ser honesto, tienes que ser coherente con lo que estás diciendo. Comparte la visión con cada uno de miembro de tu equipo. Eso es clave. Comparte tu sueño con tu equipo. Reúnete con ellos. Mire, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos allá? Es muy importante al equipo hacerlo, que entienda qué es lo que quieres hacer tú, cuál es tu sueño y compartir ese entusiasmo. A veces de ellos salen las mejores ideas. Especialización y enfoque. Yo creo que un emprendedor es clave saber a lo que se mete. No puedes emprender algo en el que no puedes controlar. Un emprendedor tiene que dominar lo que hace para enseñar a la gente, y hacerlo de forma extraordinaria y ser humilde para seguir aprendiendo. A veces tienes que ser, como digo yo, aunque lo sepas, pero no te hagas el sábelo todo. A veces de la gente no te dan las ideas porque creen que tú lo sabes todo. Y a veces, y no es así. Escucha a tus clientes internos y externos permanentemente. Es muy importante a los clientes ver qué dicen de tu producto, qué opinan de tu producto. Yo, por ejemplo, en los locales, yo me suelo poner, a veces me pongo a conversar con el guardia porque a veces el cliente va comentando del servicio, del producto. Entonces, ellos escuchan todo lo que el cliente va diciendo, o la anfitriona. Entonces, es muy importante escuchar a tus clientes. Por ejemplo, yo cuando veo que un cliente
deja medio plato de comida. O sea, yo me preocupo. Yo personalmente me acerco donde el cliente a preguntarle qué pasó, cómo le fue. Entonces uno se saca las conclusiones y se puede mejorar. Igual al cliente interno, que son nuestros trabajadores. Como dije antes, escuchémosles. Siempre escuchemos. Empodera a tu equipo escuchando las ideas y ponlas en práctica. Si aplican, así se sentirán que son importantes en tu negocio. Qué importante que es esto de sentirte parte del equipo. Yo a veces les entiendo a las personas, sobre todo, como digo yo, a las de tropa, porque yo he estado ahí, porque yo sé cómo se siente una persona cuando está lavando los platos y nadie le ayuda y es presionado y ya no avanza. O sea, o un mesero o un cocinero. Yo sé cómo se siente. Y más aún si es escuchado, más aún si es tomado en cuenta. Él se siente parte de tu equipo y es un aliado para que cuide tu negocio. Entonces eso es muy importantísimo, trabajar con la gente. Si no tienes un equipo de trabajo que vaya contigo donde sea y esté listo para las que sea, o sea, no puedes crecer nomás. O sea, tus mismos trabajadores cuidan a tus clientes, por eso, cuídalos. El don del servicio. Aquí les puse este versículo. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad. Úsela bien en el servicio a los demás. Yo creo que es muy importante aquí en el don de servicio. Tu cliente es tu invitado especial, trátalo como tal, siendo empático y escucha su sugerencia. Yo desde que he limpiado los baños, he lavado los platos, siempre he dicho, Dios mío, cuando tú me des un negocio, voy a hacer así mismo, con ese mismo entusiasmo, con esas mismas ganas. Entonces, eso yo les comparto a nuestro personal, o sea, háganlo como que si fuera de ustedes, sientan este negocio como que si fuera de ustedes. Y es más, alista tu restaurante, tu negocio, como que si el Señor viene a visitar tu negocio y Él va a venir en forma de cliente. Yo creo que, y no le veas solo como una transacción, no le veas el bolsillo, por favor. Velo primero como un ser humano, velo la necesidad que tiene, por qué te viene a visitar. Porque a veces, o sea, nos metemos en la cabeza, queremos elevar el ticket promedio, queremos elevar la venta a cambio de la satisfacción del cliente y ahí estamos trabajando al revés. Eso no podemos enseñar a nuestro equipo. Tu cliente es tu invitado especial, trátalo como tal, siendo empático y escucha sus sugerencias. Como digo, eso es, el cliente siente cuando le quieres vender cosas caras, cuando le ves como el propinero, cuando le ves como el que aquí esta cuenta es muy buena, el cliente sabe eso. Igual a los clientes que son buenos, que son súper consumidores, trátalos igual. Y con los clientes nuevos también trabaja, no solo con los clientes antiguos, haz más clientes, haz clientes para toda la vida. Sé creativo para sorprenderle y hacerle su visita inolvidable. Hay que ser creativos. Siempre creo que, bueno, yo les comparto cómo hice mi marca, porque es Noé. Cuando yo trabajaba, desde que inicié, hasta en los pollos, de ahí en el resto de restaurantes, en la comida japonesa, yo me sabía todos los nombres de los clientes. ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gusta? ¿Qué mesa les gusta? ¿Cómo les gusta que les preparen su pedido? ¿Quién les gusta que les atienda? O sea, esas son estrategias para ser clientes para toda la vida. Y cualquier cosa, estar pendiente para que saber solventar en ese momento el problema o el inconveniente que tuvo en tu negocio. No esperes a que se vaya, porque recuperarlo va a ser muy difícil.
capaz nunca más lo vuelvas a ver. Tu equipo debe saber que el cliente paga nuestros sueldos. Eso es clave porque yo creo que hay que cuidar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, para que ellos se encarguen de cuidar a nuestros clientes. Y ellos tienen que ser conscientes que tú no estás metiendo la mano a tu bolsillo para pagarle sus sueldos. El cliente tiene la capacidad de coger y mandar a la casa hasta el presidente de la compañía. Porque si no hay clientes, no hay negocio. Entonces, hay que trabajar en eso y que nuestros colaboradores entiendan eso. Bueno, el liderazgo. Un emprendedor es un ejemplo de servicio a los demás. Y no solo a los clientes, es un ejemplo de servicio a su equipo. No esperes solamente ser servido, ni que te pasen el cafecito. Yo les digo personalmente, cuando éramos pocos, yo cocinaba para nuestros trabajadores. Y eso, o sea, que ellos te vean que hacen eso, o sea, eso es inolvidable. Entonces, tiene que ser un ejemplo de servicio, preocuparte. Si ves a algún chico preocupado o algún colaborador que tiene un problema, preocúpate de eso, porque a veces solo necesitan capaz una luz. A veces ellos están encerrados en su mundo, y sobre todo en esta pandemia que nos ha tocado vivir. O sea, ha habido personas que no tenían una salida. Y nosotros nos hemos preocupado en ayudarles, darles una luz para salir. Pero esto no solo tiene que ser un discurso, sino ir a la práctica, preocuparse a veces persona por persona. Enseña a tu equipo a trabajar por resultados, no solo por lo económico. Y darles todo el tiempo sueldo moral. Eso es muy importante. Yo digo, siempre tengo la frase, digo, aquí trabajamos por amor a la camiseta, no por amor al dinero. Aquí trabajamos por amor a la causa. Queremos salir adelante y así fue en esta pandemia. Nos ha tocado conversar con la gente y la gente es súper comprometida. Por eso digo, si tú tienes un equipo de trabajo, es como tener un gran ejército. O sea, vas y conquistas la meta con ellos. Y eso es, yo pienso, el respaldo que tú puedes tener atrás, porque tu compañía es una compañía de personas. Los muebles, las mesas, los restaurantes. Si no tienes un equipo de trabajo que cuida a tus clientes, el resto no es nada. Entonces, acuérdate desde la visión. ¿Qué prometiste? Cuidar a tu personal, hacer de ellos una mejor versión, que ellos no solo aprendan a trabajar, aprendan a hacer los rollos, aprendan a cocinar. Necesitamos que ellos también sean mejores personas. Trabajemos primero en cada persona, que cada persona sea mejor cada día para poder trabajar mejor. Yo pienso que si tenemos gente con calidad humana, vamos a tener un producto de calidad. Y siempre el sueldo moral, felicítales. O sea, no puedes solo estar yendo a supervisar bien las fallas, sino algo debe haber que felicitar ahí y reconocer. No creas tener la verdad en todo. Escucha a tu equipo. Yo pienso que eso es, en mi caso personalmente, ha sido así. Siempre he estado con la gente, trabajando codo a codo con la gente, atendiendo a los clientes. Entonces, hoy, si yo voy a un local y veo que la área de lavado de vajilla está full, yo me meto, o sea, y lo hago sin problema. Entonces, o sea, y no porque vea a la gente, porque eso es parte de mí, porque lo hago con cariño, porque lo hago con todo el amor a este trabajo que Dios me ha dado. Y por medio de ese trabajo, yo pienso que se puede servir al reino de Dios, porque tratas bien a tu gente, haces crecer a tu gente,
atiendes muy bien a tu cliente. Entonces, yo pienso que eso es muy importante y sobre todo, yo creo que la oración en todo lo que hagas, como en el versículo que iniciamos, creo que es muy importante encomendarle a Dios tus actividades todos los días, pedir y bendecir a tu gente, porque a veces sin ellos no puedes hacer. O sea, yo no hubiera podido crecer si yo no hubiera tenido la habilidad de empoderar al resto de gente y poderme ir haciendo hacia atrás y abrir otros locales, porque el cliente estaba acostumbrado a que yo le atienda, yo le tome la orden y no quería comer nada de la carta, del menú, sino que yo le prepare a mi criterio. Entonces, eso tenía yo que enseñar a la gente. Entonces, creo que mis queridos hermanos, esto les quería compartir. Yo creo que espero que les sirva de algo en sus emprendimientos y sobre todo encárguenle a Dios su emprendimiento. Yo creo que para eso estamos aquí, no solo para hacer dinero, sino más bien, porque no nos vamos a llevar nada. Solo nos llevamos lo que hemos entregado, lo que hemos hecho el bien aquí para el resto de seres humanos. Así que yo también quiero invitarles a que sigan en estos talleres porque son muy importantes. Yo hubiera querido haber asistido a uno de estos talleres que nunca los tuve, porque yo cuando empecé esto me tocó costear las recetas en hojas de papel. No tenía ni una computadora y tampoco la sabía manejar. Entonces, son anécdotas que les comparto y con estos talleres yo pienso que van a tener más clara el camino para su emprendimiento. Así que les deseo muchas bendiciones y éxitos en sus emprendimientos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, mi querido Noé. Gracias por abrir tu corazón y pues darnos de tu experiencia, de todo lo que tú pasaste. Me quedo con algo algo que me llegó bastante, que toda la humildad que tú has tenido desde muy pequeño hasta la fecha de hoy. Y sé que el Señor te va a seguir bendiciendo de esa manera. Gracias, mi querido Noé. Pueden proyectar la primera parte de las preguntas de Menti, si es que las tenemos, por favor. Listo, Carlitos. Bien. Gracias, hermanos, por participar de esta encuesta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. ¿Se encuentra tu emprendimiento? 19 personas en emprendimiento, 6 personas en 6 meses. Otras 6 personas más nos dicen que en ejecución en el mercado hace menos de un año. 2 personas nos han dicho que en la etapa de estabilización, entre 1 a 3 años. Y bueno, 7 personas ya están en la etapa de madurez, que es de 3 o más años, de 3 en adelante. Muchas gracias a todos. Les invitamos a que sigan participando de esta encuesta para la segunda pregunta. Ahora, no sé si tenemos preguntas sobre el tema que nos compartió Noé. No, Carlitos, sigamos, por favor. Me confirman nuestros compañeros, por favor. Excelente. Bueno, muchas gracias aquí en el chat de Zoom y más adelante podríamos seguir respondiendo a sus inquietudes. Ahora, para ganar el tiempo, sigamos con nuestra siguiente presentación. Quiero presentarles a nuestro querido hermano también, Ramiro Casar.
Él nos va a compartir un tema también bastante interesante que lo hemos llamado ¿Cómo validar mi idea de negocio? Ramirito, te veo por ahí. ¿Cómo estás? Hola Carlitos, muchas gracias. Buenas ¿Cómo noches. estás? Bienvenido. Gracias a ti por participar. Gracias. Por favor, vamos a poner la presentación para poder iniciar. Bueno, yo les quisiera contar el tema que vamos a hablar es validando mi idea del negocio. Es un tema muy importante que va, digamos, encaminado dentro de estos temas que tenemos preparados para ustedes. Vamos a dividir en diferentes etapas de esta presentación. El primer punto que analizaremos es si mi producto o servicio resuelve las necesidades o dolencias que tiene mi cliente. Después veremos conoce a tu cliente ideal. Después conoce a la competencia. Y finalmente validando mi idea de negocio de la manera correcta. Antes de empezar con el desarrollo de los temas en sí, me gustaría dejarles este versículo para reflexionar. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. ¿Qué nos referimos con esto? Que quien valida primero siempre nuestras ideas, nuestros emprendimientos, nuestros negocios es el Señor, porque todo es de Él. Entonces, al primero que debemos pedirle en oración que valide nuestra idea es a Dios. Entonces, yo les voy a dar ciertas herramientas, ciertos tips acá, pero recuerden que siempre lo primero es la oración y reconocer pues al Señor. Todo. El muy importante es resolviendo las necesidades de mi cliente. Si nosotros tenemos una idea de un producto o un servicio o estamos ya en el mercado, es básico que entendamos que estamos ahí, estamos compitiendo, estamos dentro de un mercado para resolver necesidades. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué le molesta a nuestro cliente. Muchas veces él no sabe lo que necesita. Es como cuando una persona va al doctor, ¿no es cierto? Él dice, me duele un poco la barriga, la cabeza, pero él no sabe lo que necesita. No es doctor, ¿no es cierto? Si no, él no acudiría a una consulta o a un hospital. Pasa muchas veces con nuestros clientes. Y lo que pasa más a menudo es que cuando salimos al mercado o ya estamos en el mercado, no solo recalcamos cómo es mi producto, pero no nos olvidamos de lo más importante que es cómo mi producto resuelve la necesidad que mi cliente tiene. Entonces ahí está la clave para cuando tenemos una idea o ya estamos en el mercado, ver que estemos haciendo esto. El idioma de tu cliente ideal. Esto lo vamos a ver más a detalle un poco más adelante, pero es muy importante saber a quién me estoy dirigiendo y cómo lo estoy haciendo. Y más importante aún al momento de validar tu idea es saber que estás seguro que estás hablando con tu cliente ideal. Por ejemplo, si tu producto o tu idea de negocio o de servicio está enfocado pues no puedes hablar un idioma de adultos, porque obviamente no vas a llegar a ellos y en la etapa de validación que estamos viendo, los resultados no van a ser muy objetivos y no te van a permitir tomar buenas decisiones. Conocer a tu cliente ideal. Esta parte es clave y es crítica. ¿Quién es tu cliente ideal? Entonces, lo primero que te vas a preguntar si ya estás en el mercado o tienes una idea es, ok, ¿a quién le voy a vender el producto? ¿Quién es esa persona? Entonces, lo voy a empezar a definir con diferentes características. Por ejemplo, ¿qué edad tiene esa persona? Estoy sacando un producto o un servicio que es para niños, que es para jóvenes, que es para adultos, que es para personas de la tercera edad. ¿Dónde se encuentra mi cliente ideal? Si es que es un nicho, por ejemplo, y es para mujeres embarazadas, ¿dónde están esas mujeres embarazadas? Si es para deportistas, ¿dónde se encuentran ellos? ¿A qué lugares frecuentan? Pues todo eso nos va a dar una idea muy importante. Lo más importante, ¿qué les duele o qué necesidad tienen en este momento? Entonces, los emprendimientos más exitosos del mundo nacen de la observación. Es decir, yo voy al mercado, observo qué es lo que necesita mi cliente y solvento esa necesidad con mi producto o con mi servicio. Entonces, tengo que ver qué está buscando y qué necesita en este momento ese cliente. Otra cosa muy importante, ¿dónde lo está buscando? Por ejemplo, ustedes tienen una idea de negocio de algún producto o servicio que actualmente existe, pero en otra provincia. Entonces,
ustedes dicen, bueno, la gente lo encuentra, pero no lo encuentra ahora mismo en Quito, por ejemplo, sino en Guayaquil o en Cuenca. Entonces ahí tienes una oportunidad porque obviamente vas a tener ciertas ventajas al poderle ofrecer ese producto o servicio a tu cliente en donde él lo está buscando, no solamente donde lo ofrece. Entonces esto es importante para entender tu cliente ideal. Vamos ahora a entender que para validar mi negocio necesito conocer a la competencia. ¿Por qué es importante y qué nomás debo hacer? Por ejemplo, ¿qué soluciones hay actualmente en el mercado? ¿Sí? Por más innovador e ingenioso que sea nuestro emprendimiento, existe una probabilidad altísima de que alguien ya lo esté haciendo o ya lo haya hecho. Por ende, es muy importante ponernos a investigar qué soluciones hay actualmente en el mercado. ¿Cierto? Eso es clave. De ahí debemos partir. El siguiente punto es quiénes la proveen. Entonces, si ya hay alguien que lo está haciendo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están dando ahora mismo este servicio y este producto que yo estoy pensando salir al mercado o lo tengo? No, mi amor, no sirvió. Entonces, en el que ofrecen, vamos a ver, ¿ofrecen lo mismo que yo? ¿Ofrecen algo muy parecido? ¿Ofrecen lo mismo pero con alguna diferencia? Entonces, todo eso voy a evaluar para ver si yo voy a poder ser competitivo. Le cargué todo porque se calienta la batería. Y El siguiente punto que veremos es qué aceptación tiene en el mercado. Entonces, si ya veo que existe una competencia, si ya me doy cuenta quién provee, qué es lo que está ofreciendo, entonces mi siguiente punto importante es qué aceptación tiene en el mercado. Existen muchos productos o servicios que muchas veces son los únicos, pero como son los únicos, la gente tiene que ir a ese proveedor, pero quizá no tiene una buena aceptación, o sea, lo hacen porque simplemente no hay nadie más a quien comprar o que me dé ese servicio. ¿Dónde se encuentra? Como les decía, si yo veo que mi producto, por ejemplo, hay, pero en otra provincia, entonces sigue habiendo una oportunidad interesante porque voy a ser dentro de mi región, de mi ciudad, de mi barrio, voy a ser líder en el mercado y voy a tener una oportunidad mayor. ¿Dónde está buscando el cliente? Como les decía, y esto es ya hablando de canales, por ejemplo. Mi cliente lo pide por e-commerce, se acerca a un centro comercial, está en una gasolinera, está cerca de su casa. Muchas veces tenemos ideas de cosas que son para el barrio, por ejemplo, y no existen. Entonces, el cliente ideal, ¿dónde está buscando? Entonces, ahí analizo la competencia y digo, ok, tengo competencia, pero está un poco más lejos. Entonces, yo tengo una oportunidad porque tengo todo este barrio o todo este grupo de personas que sí van a preferirme a mí. Ahora, visita a tus competidores y analízalos. Esto es una recomendación inmensa que les doy a todos. O sea, no solamente hagamos un análisis teórico o de búsqueda en internet o por referencias. Visitemos, porque el momento en que ustedes visitan a su competencia, van a ver un todo, es decir, no solamente el producto, sino cómo está dado su servicio, cómo te reciben desde que tú llegas, quién te atiende amablemente, está limpio, el lugar huele bien. Si es que es un e-commerce, por ejemplo, y estás pensando en un negocio electrónico, pues tienes que entrar a su página web, tienes que contactarte con servicio al cliente, tienes que entender cómo están tratando al cliente, cuánto tiempo se demoran en responder, porque todo esto te va a permitir a ti ser mejor. Y ahora, las dos claves más importantes que les quiero dejar en este punto es, tu producto tiene que tener valor agregado y diferenciación. ¿Qué es eso? En el mercado actual que nosotros estamos, existen competidores muy grandes por lo general, o gente que tiene más experiencia, más capacidad económica, está más años en el mercado. Entonces, la probabilidad de que tu emprendimiento perdure en el mediano y largo plazo está dada por el valor agregado y la diferenciación que tú tienes. Si tú vas a sacar un agua embotellada, por ejemplo, que no tiene ninguna diferencia con las marcas más conocidas, por decir, no sé, Dasani, Tesalia, etcétera, tu probabilidad de permanecer en el mercado es limitada, es muy complicada, porque ellos tienen mucha más, es una empresa mucho más grande, con mucha capacidad económica y que puede bajar los precios de repente, o sea, puede hacer cosas con las que tú no vas a poder competir. Entonces, aquí les quería dar dos ejemplos. El primero es Crepes y Waffles. Ellos tienen una filosofía, para los que conocen y los que no, de contratar. El 91% de su gente son mujeres, y son mujeres cabezas de hogar. Son mujeres que normalmente no tienen
no tenían oportunidades en otro lugar. Entonces, cuando tú vas a un Crazy Waffles, por eso te das cuenta que todas las mujeres que trabajan ahí, primero son mujeres, como digo, y segundo están en esta situación. Y fue esta empresa la que les abrió las puertas y se caracteriza por esa filosofía o esa ideología. Y eso es algo que llega mucho en la parte social a sus clientes. El segundo ejemplo que te quiero dar es nuestro emprendimiento que tenemos como familia. Nuestra marca se llama Munana. Nosotros vendemos bolones y tigrillos congelados y sellados al vacío. Entonces, si tú ves bolones y tigrillos en el mercado, hay. Y hay mucho. Entonces, es lo mismo que te decía del agua. Si yo saco un bolón más, un tigrillo más, ok, puedo. Entro al mercado, compito, pero es muy difícil perdurar en el tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tenemos un empaque súper innovador, una presentación diferente. Entonces, innovamos en presentación, innovamos en empaque y dimos algo que en el mercado, si bien había, lo transformamos para que sea algo completamente distinto y tenga mayor aceptación. Entonces, eso es darle a un producto valor agregado y darle diferenciación. Ahora, validar tu idea de negocio. Para eso vamos a tener algunas herramientas. ¿Cómo hago? Si tengo una idea, ¿cómo voy a saber si va a funcionar o no? Antes de salir al mercado. La primera idea que te dejo es elaborar una encuesta en línea o una encuesta presencial, ¿sí? Elaborar la encuesta es algo muy útil. Esta encuesta, la clave de esta encuesta es que tienes que hacerle a tu cliente ideal. Si ya sabes que tu producto es para adolescentes, que son mujeres de cierta edad, de cierto estrato económico, etcétera, pues a quién vas a hacer las encuestas es a ellos. Lo puedes hacer en línea. Ahora existen algunas herramientas como el mismo Google. Dentro de Google hay una parte que se llama formularios. Si tú pones en Google, en el buscador, Google Formularios, vas a poder ingresar y vas a poder crear una encuesta. Esta encuesta le vas a poder compartir a través de WhatsApp, a través de Facebook, de redes sociales, para que tu cliente ideal la pueda llenar. Ya les voy a dar más adelante tips de qué tipos de preguntas debemos poner en esta encuesta. La segunda, realiza entrevistas o focus groups. Entonces aquí es clave porque en la encuesta tú vas a tener información más cuantitativa, ¿ya? Pero a través de la entrevista o de los focus groups, tus resultados van a ser más cualitativos, van a ser más abiertos. Entonces te va a permitir tener una visión distinta de tu idea, de tu producto o de tu servicio. Estas pueden ir obviamente entre sí, o sea, no es que porque hago la una no hago la otra, es mejor hacer las dos o las tres y obviamente vas a tener mejores resultados. Como les decía, realiza estas encuestas al segmento correcto, es decir, a tu cliente ideal. Así vas a optimizar y a tener los resultados que estás buscando. Evita realizar estas encuestas a familiares o amigos, ya que su opinión no será totalmente objetiva. Entonces, si tu familiar o tu amigo está dentro de tu cliente ideal y de tu segmento correcto, hazlo. Pero si no lo está, entonces lógicamente no te va a dar el resultado que tú estás buscando, porque tu producto debe estar enfocado en un mercado, en un segmento, ¿no es cierto?, a tu cliente ideal. Entonces es importante siempre recalcar eso. Finalmente, si tú dices, bueno, mi negocio no es presencial, no me voy a poner un local físico, yo quiero hacer algo de e-commerce, que ahora está muy de moda y con el tema de la pandemia está en crecimiento. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer? Puedes hacer un landing page de prueba. ¿Qué es un landing page? Es simplemente crear una página web. Les digo por experiencia propia, estas dos recomendaciones que les dejo acá abajo, que es Wix y Shopify, si quieren apuntar, son plataformas que te permiten crear tu página web de manera fácil, sencilla. No te toma poco tiempo, pero sí te permite crearla bien. ¿Y cuál es la ventaja? Te dan 15 días de prueba. Entonces, en estos 15 días de prueba, tú puedes lanzar tu página web al mercado, pedirle a la gente que entre, hacer un poco de publicidad en redes sociales, en Google, y hacer que la gente entre a tu página web. Una vez que entran, como tú ya colocaste ahí tus productos, colocaste precios, después de esos 15 días tú vas a tener información valiosísima, porque la misma plataforma tiene una parte de analítica que te va a permitir tener reportes. Entonces tú vas a saber quién entró a esa página web, en qué horario entraron, cuáles fueron los productos más visitados, cuáles fueron los productos que nunca entraron, si es que ingresan desde un computador, desde un teléfono,
desde qué parte de la ciudad, o sea, mucha información valiosa. Entonces, si tu negocio va por la parte de e-commerce, te recomiendo utilizar estas dos herramientas. Ahora quiero dejarles dos herramientas más que son muy importantes. La primera, el modelo Canvas, y la segunda, que sería la encuesta, unos tips para poder hacer una encuesta exitosa. Vamos con el primero, que es el modelo Canvas. A ver, este modelo que ustedes ven acá, sí les pido que tengan mucha concentración porque de aquí sale el deber para mañana. Les vamos a enviar esta plantilla también a través del chat para que ustedes la puedan llenar. No importa si tu emprendimiento está en la etapa de idea, no importa si ya lo tienes hace 6 meses, hace 1 año o hace 3 años. Este Canvas, que es como un lienzo, te va a permitir tener idea de cómo está tu negocio y de cómo lo estás planteando y mejorarlo. Entonces, lo que vamos a ver acá son varios puntos. Vamos a ir en orden y vamos a ir luego viendo con un ejemplo real que va a ser más fácil. La propuesta de valor. Entonces, ¿qué voy a poner en la propuesta de valor? ¿Qué valor entrego a mi cliente? ¿Cuál de los problemas de nuestros clientes vamos a ayudarle a resolver? ¿Qué paquete de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de clientes? ¿Y qué necesidades del cliente estamos satisfaciendo? Entonces, es lo primero que vamos a llenar. Yo creo que se nos va a aclarar mucho cuando vayamos al ejemplo. Los segundos son segmentos de clientes. ¿Para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Luego pasamos a los canales. ¿A través de qué canales quieren ser contactados nuestros clientes? ¿Cómo les contacto ahora? ¿Cómo están integrados mis canales? ¿Cuáles son los más eficaces en costos? ¿Cuáles funcionan mejor? Entonces, siempre vamos a tener canales de venta y aquí los vamos a poner, ¿sí? La cuarta es la relación con mi cliente, que también es clave. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando con el cliente ahora y cómo mi cliente quisiera que yo me relacione con él? ¿Cómo están integrados con el resto de nuestro modelo de negocio? ¿Cuánto me está costando esa relación que tengo con clientes? Después nos vamos a ir a nuestras fuentes de ingreso. Lógicamente, cualquier emprendimiento o negocio requiere de fuentes de ingreso. Entonces, ¿para qué valor están realmente dispuestos a pagar nuestros clientes? Es decir, aquí analizo de dónde vienen mis ingresos y si están bien ahora mismo, si no están sobrevalorados, etcétera. ¿Cuánto están pagando actualmente? ¿Cómo están pagando ahora mismo? ¿Cómo preferirían pagar? Es clave. Tal vez ellos quisieran pagar de otra forma que yo no estoy ofreciendo ahora. Luego nos vamos a los recursos clave. En recursos clave, ¿qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? Aquí es donde podemos optimizar. Si yo ya tengo un negocio, entonces tengo que ver que no tengo recursos ilimitados, entonces necesito optimizar, ¿sí? Nuestros canales de distribución serán las relaciones con el cliente, serán las fuentes de ingreso, lo vamos a ver. Las actividades clave. ¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor? Como ven, todo está enfocado en la propuesta de valor que va a ser la clave de nuestra empresa, de nuestra microempresa o emprendimiento. Nuestros canales de distribución, nuestras relaciones con los clientes, nuestras fuentes de ingreso. Luego vamos a ver nuestros socios clave. ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros suministradores clave? ¿Y qué recursos clave vamos a adquirir a los socios? ¿Y qué actividades claves realizan los socios? Y finalmente, vemos la estructura de costos. ¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿Qué recursos clave son los más caros? ¿Y qué actividades clave son las más caras? Entonces, todo esto que hemos visto un poco en teoría, de una manera rápida, les pido disculpas por el tiempo, pero se va a aclarar ahora en el ejemplo que vamos a ver. Este ejemplo que yo les he traído es obviamente nuestra empresa porque quería que sea algo más cercano, algo más real. Como les conté, Munana es una marca que se dedica ahora mismo a vender alimentos congelados derivados del plátano verde, que son bolones y tigrillos congelados y sellados al vacío. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Nosotros tenemos claramente 2 segmentos de clientes, uno que es el cliente final y otros que son distribuidores. Entonces, para el cliente final, un producto delicioso y fácil de preparar. Entrega a domicilio y un concepto que le llamamos self-time, o sea, menos tiempo en cocina, más en familia. Entonces, ¿qué le estoy proponiendo a mi cliente final? Mira, te doy una solución rápida a un producto que normalmente no es tan fácil de hacer. Si alguien ha hecho bolones de tigrillo, sabe que es todo un trabajo. Pelar el verde, majar el verde, poner el relleno, luego freír o ponerlo al horno, etc. Entonces, ¿qué queremos? Es darles más tiempo. Para nuestros distribuidores, ¿qué les ofrecemos? Mayores ingresos con un producto innovador. Apoyo en marketing y material POP. Entonces, eso es lo que les damos a ellos.
Segmentos de clientes. Nosotros tenemos identificados claramente 3 segmentos. Los clientes finales, ¿quiénes son? Personas que desean preparar alimentos deliciosos de manera rápida. Distribuidores mayoristas, ¿quiénes son? Empresas que desean comercializar nuestros productos con nuestra marca o con su marca. Y distribuidores minoristas son los dueños de delicatessens o mini markets. Entonces, clarito cómo segmentamos nosotros nuestros clientes. Luego, canales de venta. ¿Cómo vendemos? A través de redes sociales, a través del WhatsApp Business, a través de grupos de Facebook, a través de web y a través de referidos. Entonces, estos son nuestros canales, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cliente? ¿Cómo tenemos ese contacto que necesitamos para que el negocio siga girando? A través de redes sociales, a través de mails, a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas y en el caso de nuestros distribuidores minoristas, a través de visitas semanales que hacemos a ellos. ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingreso? En nuestro caso, pues es lógico, solamente tenemos una fuente de ingreso que es la venta del producto final. Pueden existir negocios donde tú tienes una mezcla de productos y servicios, entonces tú vendes el producto, pero también das el servicio de mantenimiento y también vendes repuestos. Entonces vas a tener 3 fuentes de ingreso. Ya definida nuestra fuente de ingreso, que es la venta del producto, cómo pagan nuestros clientes a través de efectivo, transferencia, cheque y crédito en el caso de los distribuidores. ¿Por qué, por ejemplo, en nuestro caso no tenemos un tema de tarjetas de crédito? O sea, que para un negocio sería vital, o para un e-commerce la pasarela de pago sería vital aquí, porque lógicamente el valor unitario de nuestros productos no demanda que un cliente quiera pagar con tarjeta. Luego nos vamos a los recursos clave. Entonces, para que el negocio funcione existen recursos clave. El primero es el personal que tenemos en la planta. ¿Por qué? Porque sin ellos, pues el negocio no existiría, ¿no es cierto? No existiera producción, no hubiera producto final, no hubiera venta. El departamento de servicio al cliente, crítico también, un recurso muy importante porque a través de este departamento, pues generamos pedidos y generamos que esa producción pueda salir al mercado. La maquinaria, en nuestro caso es crítico igual. Si es que llega a fallar, si hay un problema, si no le damos el mantenimiento adecuado, se paraliza toda la producción. Y nuestros distribuidores, porque nuestros distribuidores, tanto mayoristas como minoristas, lógicamente son más grandes que nuestro segmento de cliente final y obviamente son un recurso muy importante para que nosotros podamos seguir creciendo en el mercado. Después tenemos actividades clave, producción, como ya les decía, calidad. Nosotros nos enfocamos mucho en la calidad, de que el producto salga con la mejor calidad para que no tengamos nunca devoluciones ni quejas y tengan una buena experiencia. Aperturar nuevos puntos. Estamos en una etapa siempre tratando de crecer, entonces es clave que sigamos haciendo esta actividad. La actividad de cobranzas es crítico en toda empresa. Las empresas no quiebran, acuérdense, por el estado de pérdidas y ganancias. Las empresas quiebran por flujo. Entonces no nos sirve de nada en nuestros negocios decir, ok, vendí X valor, pero al final del día cobré el 10% de eso, porque al mes siguiente pues no voy a tener la capacidad de seguir produciendo. Entonces es importante la cobranza. Y las alianzas estratégicas que nosotros vamos desarrollando nos permiten crecer, por eso es una actividad también clave. ¿Quiénes son nuestros socios claves? Proveedores de materias primas, súper claves para nosotros. Distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas y fotógrafos que tenemos también para el tema de redes y que necesitamos, ¿sí? Y en nuestra estructura de costos, hacer un negocio productivo, pues tenemos costos fijos, costos variables y depreciaciones. Entonces, como ustedes ven, no es una cosa muy difícil de hacer. Si tienen su idea o ya tienen su negocio, les vamos a invitar a que puedan llenar esto más tranquilamente hoy en la noche, mañana en la mañana, al mediodía, para que ustedes puedan también darse cuenta cómo están. A veces con esto van a tener como este lienzo que se llama este canvas, van a tener una visión mejor de su negocio. ¿Qué pueden mejorar? ¿Cómo pueden optimizar costos? ¿Cómo pueden generar más ingresos? ¿Cómo pueden crecer? Entonces sí les invitamos a que lo llenen, les vamos a compartir como les decimos y esperamos que sea de ayuda para ustedes esta herramienta. Ahora, finalmente, quiero dejarles tips para cómo crear una encuesta exitosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este punto es identificar el problema, ¿no es cierto? Antes de salir, identifico cuál es el problema o la necesidad que tiene mi cliente y con eso parto de elaborar mi encuesta. El segundo punto, plantea tu objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que yo tengo de esta encuesta? Y vamos a ver más adelante unas preguntas que nos ayudan.
define tu grupo de estudio, como les decía. O sea, no podemos hacer una encuesta gigante, entonces vamos a tener que definirla en base al tamaño, la ubicación, hábitos, como les decía, a nivel económico, de quién, de nuestro cliente ideal, de la persona que tenemos en la cabeza que nos va a comprar. Las preguntas cerradas te permiten tabular de mejor manera tu encuesta. O sea, si yo hago una pregunta de ¿qué opinas del producto? Voy a tener 1.000.000 de respuestas y todas pueden ser distintas. Pero si yo hago una pregunta de ¿estarías dispuesto a comprar este producto? ¿Sí o no? ¿Pagarías por este producto $5? ¿Sí o no? Esas preguntas más cerradas nos permiten tabular más fácil y tener mejores gráficas como para analizar después. Plantea preguntas que puedan solventar todas tus dudas que tengas con respecto a tu producto o servicio. Entonces, esta es la clave. Normalmente cuando voy a salir al mercado o ya estoy, siempre tengo dudas. Digo, ¿y ahora dónde voy a vender? ¿Y ahora a qué precio voy a vender? ¿Y quién será que me va a comprar? ¿Serán más mujeres o serán hombres? ¿De qué edad será la gente que me compra? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Entonces, aquí les pongo un ejemplo de preguntas que ustedes pueden ir planteando. Y siempre traten de que las preguntas que hacen en la encuesta respondan las preguntas que ustedes tienen de su negocio. Entonces, esa es la clave. Por favor, si podemos avanzar. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde se vendería mejor mi producto? Como les decía, mi producto lo comprarían más hombres o mujeres. ¿Quién consumiría mi producto? Aquí es clave. Por ejemplo, en el negocio que les cuento que nosotros tenemos, la persona que consume mi producto no es la misma persona que compra. Entonces, muchas veces puede pasar eso. Por ejemplo, pasa mucho, a nosotros, ¿qué pasa? El consumidor es más el hombre, pero el ama de casa, la mujer, es quien más compra el producto. Entonces, esto va a ser clave para saber a quién, o sea, si yo identifico eso, cuando yo ya salgo al mercado, yo ya sé a quién tengo que hacer la publicidad, a quién le tengo que ofrecer. O sea, muchas veces pasa con los productos de bebés también, o sea, no puedes hacer una publicidad enfocada al bebé, sino a la mamá, porque ella va a ser la que compre. ¿Qué marca de la competencia están consumiendo actualmente y por qué? Y la parte más clave aquí es por qué. Como yo les hablaba de valor agregado y diferenciación. Si tú quieres sacar un producto o un servicio que ya existe, entonces quieres, no sé, una lavadora de autos. Entonces, ¿dónde lava actualmente su carro y por qué? Ese por qué es el que te va a permitir a ti saber si esa competencia está ofreciendo un valor agregado. Ah, porque me ponen un aromatizante gratis. Ah, ok. Entonces tú ya sabes que tienes una competencia por ahí. Y lo más importante luego, el valor agregado que pienso ofrecer es atractivo para mis potenciales clientes. Muchas veces nosotros podemos tener una idea del valor agregado que quiero dar, pero otra cosa muy distinta es el mercado. Entonces, si tú ya haces esta encuesta, entrevista, focus group y demás, y le preguntas a la persona, le dices, oye, ¿para ti sería importante que con cada lavada de tu auto yo te regale una Coca-Cola? Y le haces a 100 personas y 70 te dicen que no, entonces la gente no está considerando que eso es un valor agregado. Y eso te permite a ti replantearte. Entonces aquí, y a nivel de experiencia personal, sí les quiero dejar que el validar un negocio es básico, porque si bien es cierto, toma tiempo, como ustedes ven, y tal vez algo de recursos, en el largo plazo te va a ayudar a ahorrar más dinero, porque es peor salir al mercado sin hacer esta etapa, pensando que porque a ti te gusta le va a gustar a todo el mundo, o pensando que tu idea es genial y por eso vas a vender mucho. Luego inviertes, gastas, te pones en un lugar, compras mercadería, lo que sea, sales al mercado y te topas con una realidad distinta y ya gastaste el dinero. Me ha pasado personalmente, nos ha pasado como familia y es duro porque en ese momento dices, uy, ya gasté, o sea, ya está ahí y ahora ¿qué hago? Entonces, sí les recomiendo y les quería dar todas estas herramientas para que no les pase. O sea, aprovechen, como decía Noé, justamente aprovechen de toda esta información porque en muchos casos, como es el Noé, como es en el mío, no hicimos esto en su momento. Lo hacemos ahora, pero hubiésemos querido que alguien nos diga esto en su momento. Y quiero dejarles para finalizar con este versículo. ¿Qué dones y talentos me ha entregado el Señor para ofrecer a los demás? O sea, ¿qué dice Primera de Pedro 4:10? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí es invitarte, ok, tienes una idea, tienes un emprendimiento, ya estás en el mercado o quieres salir al mercado,
acuérdate que Dios te dio dones y talentos únicos a ti, en lo que eres bueno. Aprovecha de esos talentos, entrégale el negocio a Dios, pídele que te clarifique cuáles son esos dones y talentos en tu vida y utilízalos para beneficio de los demás con este negocio, con esta oportunidad que tú quieres ofrecer. Eso es de mi parte, les agradezco muchísimo por su tiempo y seguimos pues con la siguiente charla, si no hay preguntas en el tema. Carlitos Alzamora, ¿estás por ahí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Pues si es que no, mientras se soluciona el audio de Carlitos, podríamos también invitarle a Cris Andaluz, que nos pueda ayudar también para compartir acá el tiempito. Muchas gracias, pastor. Buenas noches con todos. Realmente es un privilegio poder tener este tiempo enriquecido por las experiencias compartidas de nuestros dos buenos amigos, Noé y Ramiro, que realmente nos lleva a pensar cuál es el tema que nosotros vamos a topar en este momento. Me gustaría tal vez si podemos ver la segunda pregunta que teníamos la habíamos realizado en el Menti, por favor. Bueno. Ok, muchas gracias. Bueno, de lo que podemos ver en este momento, tenemos 28 personas que sí manejan el tema saben exactamente cuál es el costo de mi producto como tal. Antes de entrar en la presentación, yo quisiera compartirles que es interesante que el Ministerio de Libertad Financiera comenzó con este reto y llegamos a descubrir algo que ha estado por más de 2000 años al alcance de nosotros, y es la palabra de Dios, donde en la Biblia podemos encontrar más de 2300 versículos que hablan sobre el tema del dinero. Y realmente eso es importante porque ese es un manual de alfabetización financiera que lo podemos ver desde el principio, desde el Génesis hasta el final. Y lo que estamos haciendo es haciendo uso de esas herramientas y realmente es una tremenda bendición que está al alcance de todas las personas y no tiene ningún costo, porque ya lo hizo Jesús. Quisiera comenzar con la presentación. Para esto, si me pueden ayudar con la primera lámina, por favor. ¿La primera lámina de la pregunta? El del versículo, por favor. O si puedo tener acceso, lo puedo compartir. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo validar el tema de mi costo o de mi producto o servicio. Y nosotros hemos querido un poco entender si la palabra de Dios nos habla sobre ese tema. Y podemos ver en Lucas 14, 28, 29, en la nueva versión internacional, donde menciona y dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues
¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? La siguiente lámina, por favor. De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti, dirán, ahí está lo que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Es justamente lo que nos está hablando en el tema de calcular un costo. Y el calcular el costo no significa, estamos hablando de una construcción, pero sabemos que un emprendimiento, un negocio, se identifica con una construcción, donde en esta parte tenemos que calcular todo conforme a lo que nosotros nos estamos proyectando, para que puedan avanzar o que podamos terminar nuestro proyecto, porque muchas veces ha pasado que nuestros emprendimientos, inclusive de forma personal, emprendimientos, no se han llegado a culminar y se han quedado en medio proceso. Entonces es importante que nosotros podamos calcular antes de entrar en el tema de un emprendimiento como tal. Y otra de las partes importantes que quiero compartirles es que a Jesús le hicieron una pregunta, ¿no? Que si era lícito tributar o pagar un tributo al César, y Jesús le respondió de que le den una moneda y que les preguntó, ¿no? Que de quién era el rostro de la moneda que estaba impregnada en la moneda, y le dijeron, y ellos les respondieron, del César. Y entonces Jesús les respondió, dar al César pues lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, con estos dos versículos, quisiera invitarles, que yo sé que estamos con la hora bastante tarde, tal vez ver números a este momento puede ser bastante difícil, pero vamos a tratar de que sea lo menos complicado en este momento y vamos a entrar a la parte práctica como tal. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar relacionando un poco a lo que venía hablando Noé, y realmente es una admiración realizar costos a papel. Es mis respetos de hacerlo. Costos de recetas, sobre todo, como Noé, me imagino que lo realizó y lo tiene bien claro cómo realizar el costo de su producto final o de su plato o sus nuevos platos que lo saca, cómo lo va a realizar el costeo, lo tiene muy claro. Ramiro también nos compartía en el tema de que dentro del Canvas es muy importante considerar la parte de los costos. Entonces, yo quiero compartirles, y en base a cada uno de los emprendimientos y en base a que la mayoría de emprendimientos esté enfocado a la transformación de un producto, queremos compartirle a aquellas personas que no tienen el tema todavía de cómo establecer su costo de su producto, y aquellas personas que las tienen posiblemente necesiten hacer ajustes, porque muchas veces puedo tener el costo determinado, pero al final llego que no, lo que muchas veces me ha pasado con mis clientes que me dicen, pero ¿dónde está la plata? O sea, está el precio bien, está todo bien, pero ¿dónde está la plata? Entonces algo estamos haciendo mal y algo podemos corregirlo. Entonces, hemos tomado como ejemplo la elaboración de un pastel, ¿ok? Entonces, en la elaboración de un pastel, yo necesito primero la receta y necesito la cantidad que voy a utilizar para elaborar mi producto terminado. En este caso, vamos a necesitar harina, huevos, azúcar, pectina, empaque y papel encerado. Tenemos en la columna B la cantidad. Y en la columna D tenemos el costo unitario por cada gramo, en el primer ejemplo de harina, lo que vamos a ocupar. Y en dólares tenemos el costo en dólares de la harina por la cantidad que vamos a utilizar. Entonces, la sumatoria de todos estos componentes
me da el costo por la unidad. ¿Sí? Ok. Entonces estamos hablando de elaborar un pastel. Y ahora vamos a tomar otro componente adicional dentro de nuestros datos que tenemos, que es los gastos fijos mensuales que tenemos. Muchos de los emprendimientos, muchos de los negocios que se arrancan se arrancan en casa. Pero muchas veces decimos, porque estamos realizando en casa, no me cuesta nada. Ok, esa es una oportunidad, ese es un costo de oportunidad que usted tiene, pero usted tiene que considerarle ese costo, tiene que valorarlo para poder llegar a determinar cuál es el costo real de su producto. Lo mismo pasa con el tema de los honorarios. En un inicio, voy a ser yo la persona que elabora el producto y al final tengo que ponerme un sueldo, porque tengo que también tener una remuneración por el trabajo que yo voy a realizar. Muchas de las veces estos valores no se los considera dentro del costo del producto, y de experiencia de manera personal, cuando hicimos esta valoración con una persona que elaboraba un producto, ese se dio cuenta que pensaba que ganaba, pero lo que hacía es ocupaba su tiempo, y lo que estaba haciendo es perdiendo la mitad, el 50% del costo. O sea, solamente justificaba el 50% del producto, no más allá de eso. Entonces, yo sí creo que es importante tomar en cuenta, en consideración, todos estos componentes, que dependiendo de la realidad de cada uno, habrán componentes adicionales, pero para fines didácticos, para fines de ejemplo, hemos considerado estos rubros como valores dentro de los costos fijos o gastos fijos que nosotros tenemos que incurrir de manera mensual. Muy bien, entonces ya llegamos a determinar el costo del producto, y al costo de este producto le vamos a decir cuánto queremos ganar, ¿sí? Entonces, nosotros a este pastel que nos costó 6,72, le vamos a incrementar la utilidad del 55%, y quiere decir que yo lo voy a vender en 10,41. Sí, pero ese es mi precio de venta. El precio de venta que yo lo voy a realizar, que posiblemente aquí por sistemas de redondeo lo pueda vender en $11, ¿no? Para ser más exactos. Pero unido a esto, es muy importante que nosotros calculemos cuál es el margen de ganancia sobre las ventas, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula de cómo calcular, ¿sí? Pero significa que mi margen de ganancia no es del 55%. Si yo digo que estoy ganando de 10,41 menos los 6,72, yo estoy ganando 3,70, no, esa no es la realidad, porque yo tengo que considerar impuestos y demás cosas que van atados de la mano a lo que, en realidad, cuál es el valor que yo debo tomar en cuenta, descontar después de los impuestos, después de toda la parte que tenemos que pagar. Después de eso, yo tengo la parte que a mí me corresponde como una utilidad distribuida. Muchas veces cometemos el error, le subimos el 55%, vendemos a 10,41 y nos gastamos toda la ganancia que tenemos ahí, y no tenemos muchas veces para cubrir impuestos o obligaciones que ya se tienen como tal. Por eso es importante manejar y conocer que una vez que nosotros establecemos el precio de venta, a cuánto vamos a vender, debemos establecer el margen de la ganancia sobre la venta. Está la fórmula y aquí tenemos el porcentaje. No se preocupen por el tema del material de este archivo. Esto lo vamos a compartir. Ustedes lo van a tener, y ahí está formulado, está todo. Es más, ya con la fórmula podríamos llegar a hacerlo, y solo ejecutamos la fórmula y tendríamos el resultado. Lo importante es conocer del por qué y cómo llego a estos cálculos como tal. Ok, entonces una vez establecido este margen
sobre las ventas. Me voy a ir a esta pantallita que al parecer, solo denme un segundito. Al parecer se me acaba. Ok, solo regálenme un momentito, por favor. Voy a cerrar la presentación y voy a volver a abrirla un momento. Las preguntas sigan compartiéndolas, las vamos a responder lueguito, por favor. Si tienen preguntas, inquietudes, sigan escribiendo en el chat y lueguito compartiremos un tiempito de preguntas y respuestas. Listo, muchas gracias. Ya logramos recuperar el archivo, entonces vamos a continuar. ¿Me confirman si podemos ver ya la pantalla? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo donde decíamos que nuestro precio de venta era 10,41. Vamos a vender un pastel. El momento que yo vendo un pastel, yo tengo mi precio de venta sería 10,41. Mi costo son 6,72. Mi margen de mi utilidad bruta, mi ganancia bruta es de 3,70. Si yo a esto le pongo mis gastos mensuales, que son mis gastos fijos de $622, ¿qué pasa? Estoy teniendo una pérdida. Entonces, muchas veces cuando vemos esto, decimos, no, ya el emprendimiento ya no va más, o sea, ya no se puede porque estoy a pérdida. Nunca estoy ganando, estoy a pérdida. Entonces, esto es siempre y cuando yo venda un pastel como tal. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa y cómo yo llego a establecer las unidades que yo voy a vender. Para esto, es importante que nosotros aquí vamos a aplicar otra fórmula, ¿no? Esta fórmula me va a permitir, donde me dice que para yo saber la cantidad de dólares que yo tengo que vender, ¿sí? Yo tengo que tomar mis gastos fijos que yo tenía de los $622 y esto le divido para mi margen sobre de la ganancia sobre la venta, que es los 35,48. Es así como yo llego a determinar que en dólares yo necesito vender 1,752,91. Entonces, como yo ya tengo esa información, lo que hago es que divido mi valor total en dólares para mi precio de venta que estoy manteniendo y con eso me da el valor que yo tengo que vender 168 unidades con 32 en este caso, y con este ejercicio me da como resultado de que mis ventas, los 1,752 restado mis costos, me da una utilidad de 622 menos mis costos fijos, mi utilidad es 0. Ese es mi punto de equilibrio como tal. Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a vender desde el pastel 169? ¿Sí? Yo ya comienzo a ver la utilidad. Comienzo a ver la ganancia. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de cómo llegamos a establecer el punto de equilibrio y cómo vamos a ir ganando. Esto es solamente en un producto. Ahora recordemos que muchas veces va a depender del mix de productos que tenemos para llegar a consolidar el tema de la ganancia como tal. Por esa razón es que este cálculo se lo hace de manera individual y luego vamos al consolidado y el resultado tiene que darnos, como hemos visto en el ejemplo en este momento. Entonces, esto es algo que queríamos compartirles en cuanto al costo. Como les digo, toda esta información, este material va a estar a disposición de ustedes para que lo puedan revisar, lo puedan trabajar, lo puedan utilizar. Lo que no pueden hacer es no dejar de utilizar estas herramientas, porque son herramientas que
que nosotros hemos aprendido algo en este ministerio. Lo hemos recibido de gracia. Cada una de las experiencias, de los lugares que hemos podido compartir, lo que hemos adquirido, lo estamos dando de gracia. Y en realidad eso lo hacemos por el amor al Señor y por el amor que tenemos a ustedes, porque anhelamos que sus proyectos, que sus negocios sean de bendición, ¿no? No solamente para ustedes, sino que alcancen al entorno, a nuestro alrededor. Entonces, eso es lo que queremos compartirles. Ahora yo les voy a hablar un poco en cuanto al tema de la parte tributaria, ¿no? Porque en este caso ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto el escenario de cómo voy de una pérdida, cómo voy a un punto de equilibrio y cómo voy a una ganancia. Y al final, ahora, ¿qué pasa con estas ganancias? Entonces, obviamente, en este caso, lo que vamos a partir es, vamos a hablar un poquito de cómo funciona el tema tributario. Entonces, la parte tributaria, existe una tabla para el impuesto a la renta, que la podemos observar aquí, en la que me dice los rangos en los que yo tengo, y dependiendo de la ganancia que tengo o la utilidad neta, esto significa, después de haber restado mis ingresos, menos mis costos, menos mis gastos, llego a esta utilidad neta. En ese momento, ¿sí? Esa es la base por la cual yo comienzo a tributar, pagar mis impuestos. Entonces tenemos un rango de la tabla donde ustedes pueden ver hasta cierto monto. Vamos, en los dos primeros rangos pagamos un 5% sobre el cálculo que existe, y les voy a explicar más adelante en la siguiente hoja cómo se debe calcular y cómo es esto de la fracción básica, cómo esto es de la fracción excedente, para entender un poquito más. Entonces aquí tenemos la tabla donde tenemos que pasado el $115,000, ¿sí? Yo tengo que pagar un impuesto a la fracción básica en este caso de 22,000, pero todo lo que excede sobre $115,000, yo tengo que pagar el 35%. Y en medio de todas las cosas, nosotros tenemos que aprender de que nosotros debemos dar al César lo que es del César, pero también debemos saber administrar bien nuestros tributos, bien nuestra parte tributaria. Y para esto vamos a comenzar con un ejemplo. Digamos que en el caso de una persona natural, tuvo ingresos en el año por $70,000. Tuvo costos por 24,500 y gastos por 22,870. En este momento yo tengo una ganancia de $22,630, ¿sí? Entonces, a estos $22,630 significa que yo tengo una deducción que todos los conocemos hoy día, que es la deducción de los gastos personales. Esta deducción me dice que corresponde al 50% de mis ingresos grabados sobre la fracción básica, que en este momento nosotros máximo podríamos deducirnos en este ejemplo el 50% de los $22,630. Con esta deducción que yo tengo, ¿sí? En el caso de que sea una persona de la tercera edad, yo tengo la deducción de otra fracción básica, que en este caso sería los 11,315. Con esta información, yo llego a la base imponible grabada, donde me dice que son 11,315, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar lo que dice la tablita. Entonces, si yo me regreso un momento a la tabla, me encuentro en el primer rango del impuesto a la renta. Por lo tanto, yo no debo pagar impuestos, ¿sí? O sea, en este ejemplo, con un ingreso, si yo facturo $70,000, si todos mis costos y todos mis gastos están sustentados con facturas, con comprobantes sustentables autorizados por el SRI, ¿sí? Significa que al final yo no voy a no voy a pagar un impuesto a la renta como tal, ¿sí? Y además, si en el caso de los gastos personales yo tengo las deducciones correspondientes, los respaldos correspondientes, entonces todo esto, todo lo que yo, la buena forma o que yo administre mis tributos como tal, ¿sí? Hace que al final yo pueda llegar
a que pase esto, a que no tenga que pagar un impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos esta parte? Cuando no cuidamos, cuando vamos a lugares y no pedimos factura. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente yo no tengo la manera de poder respaldar o sustentar aquellos gastos que yo he realizado y por lo tanto me toca pagar un impuesto a la renta. Muy bien. Ahora, como ustedes deben conocer, a partir de septiembre del año pasado, existió una resolución por el tema de las microempresas. Entonces, esto nos lleva también a tomar como ejemplo lo que ahora está pasando en la actualidad. Tal vez algunos de ustedes están dentro de esa parte de microempresas y más o menos cómo funciona el tema de las microempresas. Es importante aclarar que las microempresas, yo puedo tener dos actividades, una actividad de arriendo de bienes inmuebles y una actividad de servicios prestados. La actividad de servicios prestados es la actividad que está asignada dentro de microempresas. Por lo tanto, en ese momento lo que vamos a hacer es, digamos que en este caso, los $70,000 corresponden a esa actividad y obviamente la actividad lo categorizó el Servicio de Rentas Internas. Por esa razón, no es solamente los servicios prestados, sino otras actividades que está asignado por el SRI. Dentro de los, tomando como ejemplo, dentro de los $70,000 que tuvimos de ventas netas, ¿sí? Yo tengo que calcular el 2%, ¿sí? Y ese sería mi impuesto causado. Ahora, vamos a poner el ejemplo de que esta actividad vendía con tarjetas, vendía a empresas que le hacían retenciones como tales, ¿sí? Entonces, cuando sea que yo cobraba con tarjetas de crédito o hago a empresas o a personas naturales obligadas a llevar contabilidad, estas personas me van a hacer unas retenciones. Entonces, las retenciones como tal son documentos de respaldo que a mí me sirven para poder deducirme de mi impuesto causado, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces no pedimos la retención, a veces no, o nos dan la retención y no los tomamos en cuenta. Entonces, en esta parte sí es importante considerar que esos documentos, los comprobantes de retención, son documentos que a ustedes les van a servir para deducir en su impuesto a la renta. Entonces, en este caso, ponemos que ha existido retenciones por $1,225 y con este resultado, el valor que yo tengo que pagar sería de $175, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no tengo las retenciones correspondientes respaldadas? Me tocaría pagar el impuesto causado de los $1,400, que es el 2% de las ventas netas. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos venido viendo el tema de cómo se viene desarrollando la parte de un negocio personal como persona natural, también como microempresas. Pero queríamos compartirles también esta parte, ¿no? Si bien un emprendimiento comienza chiquito, la proyección y lo que hablábamos, ¿no? Cuando hacemos una edificación, cuando vamos a construir, la intención de construir, si vamos a construir una casa de 3 pisos o de 4 pisos, o bueno, ya 4 pisos va a ser un edificio, ¿no? Pero si vamos a hacer una casa de 3 pisos, pongamos, en este caso, yo sí voy a necesitar que mi estructura sea lo suficientemente sólida para tener ese crecimiento. A pesar de que comience tan pequeño con la primera planta, yo tengo que tener una base sumamente robusta para que pueda soportar. Lo mismo pasa en la parte tributaria, pero en la parte tributaria aquí lo que queremos llegar es, si yo comienzo de una manera pequeña, arranco de una manera pequeña y voy por escalones y voy creciendo y voy avanzando y voy aplicando las herramientas que hemos visto, el tema de lo que nos compartía Noé, el tema del servicio al cliente, el tema del trabajo en equipo, el estar con el cliente, cuidar al cliente, que me pareció genial. O sea, si no cuido al cliente, simplemente hasta el presidente de la corporación más grande puede mandarle a la casa. Si no cuidamos esos detalles, si no realizamos ese tipo de
de recomendaciones, lo que nos compartía Ramiro en cuanto a las herramientas, al Canvas, a las estrategias que vamos a utilizar, al plus, a la adicional que yo voy a dar. Si no vamos en ese proceso de implementando este tipo de cosas que todas vayan de la mano, ¿sí? Posiblemente el crecimiento se vaya a dilatar, nuestro crecimiento vaya a alargarse mucho más tiempo, ¿no? Entonces, la idea es que en este proceso de crecimiento, obviamente ya vamos de personas naturales y vamos avanzando y vamos creciendo, pero aquí quería solamente centrarme en un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si como persona natural, ¿sí? Como persona natural yo llego a una base de $180,000, ¿no? Cuando yo ya estoy en esta base de $180,000, nosotros habíamos hablado, estamos en este punto de la tabla del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, ojo, hasta los 115,338 yo voy a pagar un impuesto de 22,572. El excedente de 115,338 en adelante va a pagar el 35%. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo lo tenemos calculado así. Hasta 115,000 pagamos los 22,485. Como nosotros, nuestra ganancia como tal está en $180,000, entonces los $180,000 le restamos los 115,338 y sobre el excedente vamos a pagar el 35%, por lo que me da un impuesto de 22,631,70. ¿Ok? Sumados estos dos valores significa que mi impuesto a la renta como tal sería de 45,116,70 como persona natural. Ahora vamos a ver qué pasa con una sociedad. La sociedad como tal, para el ejemplo, ha llegado a una base de $180,000 luego de haber descontado la participación y a los trabajadores de haber cumplido con la parte, la responsabilidad que tenemos con nuestros empleados, ¿sí? De pagar el 15%, llegamos a una base de $180,000. En las sociedades, el impuesto a la renta no aplica la tabla, sino tiene una tarifa fija. En este caso es del 25%, ¿sí? Y como podemos ver en este momento, al aplicar como sociedad el 25%, me resulta, en este caso, casi lo mismo, o sea, menor a pagar como persona natural, 45,116,70. ¿Qué pasaría si como persona natural yo comienzo a vender 190,000, llego a tener en mi base imponible 190,000, 200,000, 300,000? En ese momento, la estructura que yo organicé en un inicio me va a dar la alerta que me va a decir, este es el momento, ya no de ser persona natural, sino ser una sociedad. A pesar de que puedo tener más obligaciones y puedo tener muchas más responsabilidades, pero en ese momento yo voy a dejar de pagar un impuesto a la renta alto como persona natural. ¿Sí? Entonces, esto es algo que debemos, lo debemos conocer, lo debemos comprender, y esto es parte de administrar bien la parte tributaria que nosotros podemos tener. ¿Ok? Entonces, es lo que hemos querido compartir. No sé si es que me podrían avisar cómo estamos con el tiempo, si tal vez estamos bien con el tiempo o... Sí, muchas gracias, Cris. Estamos perfectos con el tiempo. La verdad es que tenemos por ahí un par de preguntas, pero quisiera primero, antes de dar paso a estas preguntas, tenemos por tu tema, quisiera con mi hermano Noé Carmona, que también se nos quedaron unas dos preguntas, a ver si por favor también nos ayuda contestando primero estas preguntas y luego volvemos contigo, Cris, para también otras preguntas que tenemos, ¿sí? Listo. Por mí, muchas querido gracias. Noé,
No te me vayas, Cris, y ten ahí tu presentación, ¿ya? Mi querido Noé, ¿estás por ahí? Sí, claro. Ahí te veo. A ver, tengo dos preguntas. La una dice que si puedes darnos unos 3 principios del servicio al cliente. Claro, sí, con mucho gusto. Yo pienso que hay bastantes cosas que hablar ahí, pero nosotros lo que siempre enseñamos a nuestra gente es tener un interés real por el cliente. O sea, si el cliente pasa el umbral de tu negocio, dedícate a atenderle a él. O sea, primero es hacer la relación. O sea, antes que la transacción, como yo siempre les digo a mi equipo, primero busquemos conocer al cliente. Y así le conocemos y vemos qué le gusta y así vamos buscando el camino para darle un servicio personalizado como a él le gusta. Otro es siempre la amabilidad y ser honesto. O sea, no ofrecer lo que no podemos cumplir. Ofrezcamos lo que vamos a poder cumplir con la perspectiva de ir más allá de la expectativa del cliente. Y la otra, digo, siempre hay que buscar estrategias y para que el servicio sea el arma estratégica de tu negocio. Y para esto, pues hay que trabajar con tu equipo. Siempre buscar cada cliente que viene a comprarte, por ejemplo, en mi caso, un menú. O sea, no solo le vendas el menú, véndele tu amabilidad, tu servicio. Dale, a veces yo les digo siempre a la gente de mercadeo, digo, es más fácil retener al cliente que reconquistar al cliente. Es más fácil y menos costoso. Entonces, hay muchas estrategias para trabajar con el cliente. Hoy más que nunca salen más cosas con las nuevas generaciones, con la tecnología. Entonces, y todo el tiempo salen nuevas estrategias, pero lo principal es conocer al cliente, así como decía Ramiro, es conocer a tu cliente. No sé si en algo pude contestar esta pregunta. Muy claro, Noé, muchas gracias. Tus conceptos súper claros. Creo que has solventado esta pregunta. Siempre trabajar con esos valores tan importantes que conocemos y que incluso nos dice la palabra, ¿no? La honestidad, como tú dices, me parece excelente. La otra pregunta, Noé, dice, ¿cómo encontrar gente leal? La gente leal casi, si hablamos de reclutar gente, el término que a mí no me gusta, sino más bien a mí me gusta la palabra enrolar gente para tu negocio. La gente leal para mí, yo creo que se le forma. Porque a veces viene gente, como decimos, crudita. O sea, no sabe a qué se mete, vienen sin valores, toca formarlos, es como hacer una receta. Yo creo y eso es cuando nosotros le encargamos a nuestros señores y le prometemos que vamos a ayudar a nuestro prójimo. Eso es ayudar al prójimo, formarle, trabajar en su ser para que él pueda hacer cosas de excelencia. Entonces, toda la gente y les cuento como experiencia, la gente que yo contrataba, que yo le entrevistaba, está hasta ahora. Ya son 18 años prácticamente y están ahí con nosotros. Pero a veces, ahora tenemos un sistema de técnicas para filtrar las contrataciones y yo veo que es diferente. A veces la gente se busca perfiles y todo eso, pero yo por eso saco la conclusión de que uno tiene que formar a la gente, porque yo creo que es como formar a tu ejército para ir a conquistar
un objetivo. Entonces, yo voy por ese lado y eso me ha funcionado a mí personalmente en nuestro negocio. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Noé. Te agradezco mucho, gracias por tu participación, por compartir este hermoso testimonio y sé que esto edificará mucho a muchos de nuestros hermanos aquí presentes. Bueno, continuamos. Cris, para que por favor también nos ayudes con unas preguntas que salieron del público. ¿Ok? Ok. A ver, la primera pregunta nos dice, ¿cómo se calcula el costo del tiempo? Horas hombre. Me imagino que la pregunta está relacionada a cómo asignar el valor de la mano de obra a la elaboración de un producto. Ajá. Si ese es en ese sentido es la pregunta, lo que tenemos que hacer es primero determinar cuál es el sueldo, el salario del empleado. En este caso vamos a poner un ejemplo que sea un empleado que va a ganar el salario básico, que en este momento está en $400. Dividimos para las horas laborales que tenemos y nos da un valor hora de 1,67. Entonces, ya teniendo el valor hora, nosotros lo que vamos a tener que realizar es tomar el tiempo, o sea, qué tiempo vamos a utilizar en cada uno de los procesos, porque no es solamente el determinar, para llegar a determinar el producto tiene que pasar, no sé, me imagino tiene que pasar por el tema del panadero, hablando en el tema del ejemplo del pastel, y el panadero se va a demorar 1 hora. Entonces, el costo que yo tengo que asignar al producto como tal va a ser 1,67 por mano de obra en ese proceso que él va a realizar. Y así en cada uno de los siguientes procesos y dependiendo del salario que va a tener cada uno de ellos. Entonces, no sé si que con eso está claro. De todas maneras, voy a buscar qué más puedo, si puedo ponerles ejemplos y en el archivo Excel que les vamos a compartir, les pueda mandar también esa información, incluido lo que yo estaba viendo aquí, que hay un tema también de cómo calcular la luz y el agua. Es en el mismo sentido, O sea, cuánto yo pago mensualmente de mi planilla de agua, luz, digamos, de la planta. Y de la misma manera voy a tener que medir, o más allá de medir, ya existen fórmulas que les dicen cuánto se debe utilizar, porque muchas veces puede ser que yo mida y tal vez estoy haciendo con una medida que no es la óptima, entonces posiblemente necesitemos tener un estándar, un sugerido del tiempo, de la cantidad en kilovatios de luz necesitamos para un proceso, o el tema de metros cúbicos, qué cantidad necesitamos, y en base a eso dividimos el valor que tenemos de la planilla para el total de los kilovatios utilizados en el mes o los metros cúbicos utilizados en el mes, y ya vamos a tener un valor proporcional que multiplicado por la cantidad de kilovatios que utilicemos en el proceso o la cantidad de agua que necesitemos en cierto proceso, tendríamos el costo de la misma manera individualizado para el producto como tal. Perfecto, de acuerdo. Gracias, Cris. Otra pregunta más, por favor. Dice, ¿en base a qué se determina el 55% de ganancia? En el cálculo que tú estabas haciendo ahí, no sé si nos puedes aclarar un poquito más. Ese es un ejemplo, o sea, el porcentaje, el margen de ganancia que yo voy a tener, ese es un porcentaje como tal, o sea, que yo lo determino. Pero para yo poder llegar a determinar cuál es mi porcentaje, existen muchos factores. Puede ser que si yo le pongo el 55% de mi margen, la competencia tiene un precio más bajo que el que yo estoy haciendo. Entonces, aquí va a intervenir no solamente el margen que tengo por el producto, porque al hablar de un pastel, el ejemplo, nos centramos en un solo producto porque ver un ejemplo macro de todos los productos
Es muy complicado, es muy difícil. Lo importante es entender la esencia, lo principal de uno, y eso nos aplica para todos. ¿Por qué? Porque más adelante lo que necesitamos es hacer un mix de productos y posiblemente el un producto le compense al otro producto, ¿sí? En tiempo, en recursos, y a la vez el mix de productos va a hacer que mi margen pueda bajar y me hace ser mucho más eficiente en el tema de la competencia, como yo voy a realizar mis ventas como tales, ¿sí? Entonces, ese margen lo determinamos, o sea, pusimos en el ejemplo, pero más o menos, o sea, más o menos el margen está por ahí, ¿no? Entonces, lo importante es llegar a ver cuál es el punto en el que nosotros, de parte de la competencia, a la experiencia que tenemos, y en base a eso llegamos a establecer. Y una vez que llegamos a establecer, digamos, nuestro precio de venta al público, podemos manejarnos precios diferentes, como por ejemplo en el caso de Ramirito nos decía, yo tengo el precio de distribuidor, de minorista y de el consumidor final. Cada uno va a tener un precio diferente, pero para eso tuvo que haber un proceso de costeo, un proceso de investigación y un proceso de analizar la competencia como tal. De acuerdo, sí, gracias. Tengo por acá otra pregunta más, por favor. Dice, ¿una empresa o negocio hasta qué monto se puede definir como microempresa? ¿Hasta qué monto? Bueno, hay ciertas... El Servicio de Rentas Internas en el mes de septiembre sacó un catastro, ¿no? No es que es hasta qué monto, sino que depende de muchos componentes como tal, ¿sí? Y es más, este catastro ha venido cambiando desde el mes de septiembre. Hubo un catastro en septiembre, otro en octubre, noviembre y el último hubo en diciembre. Entonces hay muchos componentes y a la verdad hay muchas cosas que no se hicieron a tiempo y hay muchas personas que terminaron en el catastro de microempresarios sin necesidad de que así lo estén catalogados como microempresarios y por lo tanto en ese caso sí se lo puede hacer el cambio, pero se lo puede hacer una vez al año, en el mes de septiembre. Entonces, hay muchos componentes que van en la normativa, eso lo pueden encontrar en la parte tributaria, en la parte del SRI, pero de todas maneras me comprometo al día de mañana a tener esa información más detallada para darles la información exacta, que mañana vamos a compartir otro tema relacionado a la parte la formalidad del negocio, entonces ahí lo podríamos compartir esa parte. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, por ahí podemos tener un par de preguntas más. Estamos con el tiempo también un poquito apretado. Quiero recordarles también que al número de nuestro ministerio pueden ustedes, por medio de WhatsApp, también hacer sus preguntas que de pronto en esta noche no pudimos contestarlas. Quisiera darles el número, si pueden anotar, por favor. Es el 099 9903 912. Les repito, 099 9903 912. Por medio de WhatsApp, como les digo, por favor, pueden ahí también hacer sus preguntas y trataremos de solventar todas sus inquietudes. También pedirles que inviten a otras personas a esta charla. Estamos bastante contentos, bendecidos por la gran acogida que hemos tenido y pues sí nos gustaría que puedan ustedes también invitar más a sus familiares, a sus amigos, a todas las personas que ustedes consideren que puedan también beneficiarse de estas charlas, ¿sí? Ahora, bueno, quisiera dar paso a nuestro pastor Pablito, que nos va a dar una pequeña reflexión. Gracias, mi querido Carlitos. Te agradezco mucho por el tiempo y gracias a cada uno de ustedes también por aceptar la invitación. Gracias también por estar acá. Y antes de cerrar con esta jornada que termina el día de hoy, pero arranca estos 3 días, quisiéramos compartir con ustedes
una conclusión y un cierre que, que nos conecta mucho sobre toda la parte del emprendimiento. Hemos escuchado la vivencia de nuestro querido Noé y cómo aquellas cosas en el hacer pueden radicar desde el ser. Y para que nosotros podamos vivir aquellas cosas en el ser, es importante saber cuál es nuestra base y nuestro fundamento. Porque si es que no tenemos claro la base y el fundamento de lo que emprendemos, entre los sueños, entre las ideas, la creatividad, si no sabemos de quién viene esto, nosotros solamente somos instrumentos. Entonces, si tú vas a emprender algo que gustas buscar a través de la creatividad, a través de estas herramientas, a través de los sueños o las ideas que tienes, déjame decirte lo siguiente para cerrar este tiempo. Un sueño arranca con una idea. Todos los que estamos acá, de alguna forma, grados más o grados menos, tenemos sueños. Y de pronto esta pandemia o esta temporada difícil ha tratado de secuestrar o ha tratado de castrar nuestros sueños a través de las ideas que tú tienes. Pero déjame decirte que los tiempos son de nuestro Dios y un sueño arranca con una idea. Pero ¿de dónde vienen estas ideas? Y uno tiene que canalizar. Cuando proyectas el tema del emprender, es importante saber que los sueños y las ideas deben venir de alguien que sostiene nuestra vida. Y en este caso es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha formado y en este proceso de creación, Él quiere que tú puedas emprender, pero emprender con su dirección, con su orden, emprender con su respaldo. Nosotros, como su creación, somos generadores de ideas y estas ideas que se puedan convertir en sueños dentro de la experiencia, como por ejemplo cuando arrancó Noé o arrancado Ramirito Casar o las diferentes personas que tú vas a ver en estos días que vienen a continuación. Somos generadores de ideas, pero esas ideas y esos sueños, esos emprendimientos tienen que tener dos componentes. Primero, deben estar guiados para el beneficio, para el favor de la gente y segundo, para la gloria de Dios. Todo lo que tú vayas a emprender, todas las ideas, los sueños que tú tengas deben tener estos componentes. A favor de la gente, a beneficio de la gente, por amor a la gente y para la gloria de Dios, porque Él es nuestro creador y Él es el generador de las ideas. Asegúrate que tu emprendimiento esté guiado por nuestro Padre Celestial, que los sueños y las ideas que tú tienes para emprender entre lo que estás desarrollando, asegúrate que ese emprendimiento esté guiado por Él. Pregúntale a Él. Él es el dueño de todo. Él necesita ser parte de esa integración. Las equivocaciones y los fracasos son parte de la vida, son parte del aprendizaje, pero también se pueden mitigar cuando tú le preguntas al dueño de todo. El dueño de todo es nuestro Padre Celestial. Y yo quisiera cerrar este tiempo de hablar sobre las ideas, los sueños, los propósitos, y quiero llevarte a este libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 26 al 28. De pronto tú lo puedes procesar durante estos días. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿sí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. La primera cosa que buscas para emprender, tienes que hacerlo con el equipo, tienes que hacerlo con tu Padre Celestial. Si vas a emprender, si quieres crecer, si vas a desarrollar algo, tienes que integrarle a nuestro Padre Celestial. Entonces Dios dijo, hagamos. Cuando Él proyectó al hombre y proyectó toda la creación,
lo hizo en equipo a través de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Si tú quieres plantear un sueño, una idea, un emprendimiento o crecer en tu desarrollo, necesitas integrarle a nuestro Padre Celestial. Hagamos y la idea, el sueño o el emprendimiento. El versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó. Si tú reconoces a Jesucristo como tu único suficiente Salvador, reconociendo que Él es el Hijo que te lleva hacia el Padre Celestial, Él es un generador. Nuestro Padre Celestial es un creador por excelencia. Nos ha creado a nosotros, ha creado el universo y puede crear también las mejores ideas derramadas en tu cabecita, en tu vida. Intégrale a Él. Y los bendijo y los dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced la potestad sobre los peces del mar, las aves, los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos 3 elementos quisiera dejarte en esta noche para cerrar esta primera jornada de emprender. Hagamos, intégrale al Señor en ese proyecto, en ese sueño, en esa idea, en ese crecimiento. Hazlo con Él, porque con Él vas a generar bendición en medio de la obediencia. Segundo, crea. Tú puedes crear porque somos creativos. Somos parte de la creación de Dios y Él es nuestro mayor creador. Y tercero, cuando tú lo integras a Él en tus planes, proyectos, emprendimientos, sueños, ideas, Él te bendice. Busca la bendición porque la bendición tiene 2 componentes: fructificad y multiplicad. Que tus sueños, ideas y emprendimientos te lleven a tener bendición para fructificar y multiplicar para beneficio de la gente y también para la gloria de nuestro Señor. Que Dios te permita encontrarte o reencontrarte con Él. Que Jesucristo sea el centro y el punto de partida a través de tus ideas, tus sueños y lo demás. Señor amado, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Y antes de cerrar, Señor, queremos pedirte que tú dirijas los sueños, las ideas y los emprendimientos de cada una de las personas que están acá, de quienes estuvieron y por alguna razón no pudieron continuar, los entregamos delante de ti. Que sean, Señor, sueños, ideas y emprendimientos integrándote a ti como el hagamos, creando cosas para beneficio de la gente y la gloria tuya en el afán de buscar bendición para fructificar y multiplicar. Te damos gracias, bendícenos, cuídanos. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén.